realidad que estamos viviendo ahora, con esta crisis, con esta situación, yo creo que es un golpe a la arrogancia humana. Un saludito por aquí, que nos están haciendo un videíto. Y bueno, es un golpe a la arrogancia humana, porque sin lugar a dudas, esto tiene que ver fundamentalmente con una creencia que el ser humano ha tenido sobre pensar que él es lo máximo de la naturaleza, y en cierto sentido sí lo es. Y es importante entonces reconocer de que efectivamente, como decía alguna vez Deepak Chopra, que si desaparecen los insectos de la Tierra, en 5 días se acabaría en 5 años se acabaría la humanidad. Pero que si desaparece el ser humano de la faz de la Tierra, en 5 años, Nueva York estaría cubierto de naturaleza. Y yo creo que no tiene que ser tan así, tan así. Yo creo que el ser humano, dentro de esa capacidad que tiene de reflexión, se va a ir dando cuenta de lo que ha sido su arrogancia, la mala interpretación, incluso muchas veces de libros sagrados, donde nos hicieron para gobernar sobre las demás especies. Pero una cosa es gobernar, de pronto una cosa es ser conscientes, porque tenemos una capacidad de conciencia muy significativa, y otra cosa es dominarla para destruirla y acabarla. Y eso me hace acordar de nuestro gran maestro, del que siempre yo hablo, Alberto Restrepo, que él hacía referencia a una distinción que es importante que tengamos los seres humanos. Una cosa es, ojo, ese complejo de superioridad que colectivamente nos ha estado acompañando. Y normalmente un complejo de superioridad alberga, camufla en el fondo, un complejo de inferioridad. ¿Ya? Ese complejo de superioridad nos lleva a ser narcisistas, egocéntricos. O sea, el ego como en el centro de todo. Y narcisistas, como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. ¿Ya? Pero ojo, que todo complejo de superioridad camufla, alberga lo que sería un complejo de inferioridad. Yo recuerdo un paciente que yo tuve en Colombia, él era mafioso, y era un hombre que él me decía que él tenía muy buena autoestima, se mantenía muy embambado, en fin, con muchas cadenas de oro, y era un hombre muy leído, muy instruido. Yo le decía, vení, ¿cómo me diferencias una buena autoestima? Porque él me decía que él tenía una buena autoestima, de un narcisismo y un egocentrismo. Y una de las respuestas corporales era ponerse nervioso, se puso rojo, miraba para todos los lados. Obviamente porque es fácil creer que tener una buena autoestima es tener un egocentrismo muy alto y un narcisismo. Y obviamente que eso, cuando hacemos esa confrontación, demuestra que en el fondo él tiene un complejo de inferioridad. Y todo complejo de inferioridad también entonces está albergando un complejo de superioridad. ¿Cómo así? Esto no se ha reflexionado muchas veces. Nosotros, dentro de la línea de la psicología, podemos mirar esto. Entonces la señora o el señor que es, ay, pobrecito yo, enfermito, nadie me llama, nadie ¿no? Entonces se pone una condición que así manipula a medio mundo. Uy, qué complejo de superioridad, porque está manipulando a un montón de personas desde su victimismo. Entonces ambos, sin lugar a dudas, en el fondo tienen una cuestión de baja autoestima, ¿ya? Ahora, hay que distinguir dos elementos muy importantes que para mí tienen una profundidad muy seria. Y una cosa es el sentimiento de superioridad. Como decía Abraham Maslow por allá en 1950, creador de la psicología humanista, el ser humano puede estar en la cresta de la evolución por su capacidad creativa. Claro que también tenemos una capacidad tan destructiva que podemos crear un cohete para ir a la luna, podemos crear medios de comunicación, pero también una bomba que destruye toda una ciudad, un país o el mundo entero. Entonces, ese sentimiento de superioridad nos permite reconocer nuestra grandeza, nuestro poder personal, ¿sí? Y ese sentimiento de superioridad, cuando lo podemos acompañar de lo que conocemos como un sentimiento de inferioridad, ese sentimiento de inferioridad nos muestra nuestra vulnerabilidad, muestra lo frágiles que somos. Precisamente que incluso con una partícula microscópica nos puede borrar del mapa.
nos puede llevar a trascender esto que llamamos vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos integrar un sentimiento de superioridad, pero ojo, no el complejo de superioridad, va a contribuir a fortalecer nuestra autoestima. Comprendemos que sí, que realmente somos creativos, que tenemos un montón de posibilidades, pero también que somos supremamente vulnerables. Por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo, nosotros tenemos un restaurante en Colombia, a mí me amenazaron y yo a las 2 horas de recibir la llamada, porque me estaban extorsionando, desarrollé una hemorroides. Estaba somatizando, recordemos que el ano sería el órgano de los miedos, pero le tiembla el culo, le dio culillo, está con miedo, el perro mete la cola entre el rabo, precisamente desde el miedo. Y efectivamente, cuando a mí me amenazan, yo a las 2 horas desarrollo un problema de hemorroides y me voy para donde mi gran maestro, Alberto Restrepo, yo preocupado, Alberto, mire, me amenazaron. Y ese hombre, con esa tranquilidad, esa calma, me va diciendo, hombre Serna, y si a vos te matan, yo apuesto que no más de 50 personas en el mundo se dan cuenta de que a vos te mataron. Me estoy hablando hace 20 años. Y es verdad. Y él me decía, es más, en 50, 100 años, nadie se va a acordar de ti. O sea, él, podríamos decirlo, de alguna manera me mató, me llevó a conectarme con mi fragilidad, con lo breve que es mi existencia. Entonces podemos ver incluso que este sentimiento de superioridad obviamente que contribuye a que tengamos una buena autoestima, y este sentimiento de inferioridad sin perder la autoestima nos lleva a dos situaciones. Una, la fragilidad de nosotros, y lo otro, a ser humildes. ¿Sí? La humildad. Tenemos ejemplos clásicos de personas que se han conectado profundamente con su sentimiento de superioridad y su sentimiento de inferioridad. Por ejemplo, un Mahatma Gandhi, porque el sentimiento de superioridad te da, ojo con esto, poder personal. No es un poder sobre los demás, es un poder sobre ti mismo. Pero a la vez reconoces que ese poder personal puede convocar, aunar unas fuerzas colectivas, como por ejemplo, en el caso de Mahatma Gandhi, de liberar un país sin disparar una sola bala. ¿Por qué? Porque asumió su sentimiento de superioridad con humildad, porque era muy humilde. Lo mismo, los que creen o no en Jesucristo, en un Buda, eran personas obviamente con un sentimiento de superioridad que hasta las leyes de la naturaleza obedecían sus designios, y obviamente que también mostraron actos de humildad. Por ejemplo, veíamos a Jesucristo limpiándole los pies a los apóstoles, en fin. Dentro de esa perspectiva podemos reconocer entonces ese sentimiento de superioridad, ese sentimiento de inferioridad, de que realmente somos supremamente vulnerables, pero podemos dejar una huella muy poderosa y significativa si reconocemos que efectivamente estamos de tránsito por acá. Y como decía yo alguna vez en una charla, lo importante de la cultura no es solamente lo que nos han dejado los ancestros, sino qué es lo que le vamos a dejar a nuestros descendientes. Y tengamos en cuenta una cosa, hay quienes dicen que qué bueno dejarles un mejor mundo a nuestros hijos. Yo diría, qué bueno dejar unos mejores hijos a nuestro mundo. Y esto nos está invitando a hacer una reflexión profunda sobre lo que somos nosotros. Y ustedes que se están formando como facilitadores en constelaciones familiares, ustedes que están dentro de esta perspectiva de contribuir al crecimiento, la autoestima, el desarrollo personal de cada una de quienes se topen en su camino, entonces hacerles esta invitación a que le den esta mirada sistémica, holística, global, amorosa a sí mismos y al universo. Eso me parece que es bien importante. Recuerden que las preguntas me las van a escribir en el chat, por favor, que luego las voy a contestar después de esta charla. ¿Listo?